Bien, y tenemos que seguir hablando acerca del cambio climático y de la ola de calor a nivel regional y también a nivel mundial. Ya estamos en este contacto para hablar ahora con Julián Báez. Él es director de la Oficina Regional de la Organización Meteorológica Mundial. ¿Cómo estás, director? Muy buenas tardes, un gusto de saludarte. Buenas tardes, el gusto es mío de estar compartiendo con ustedes y su audiencia también. Bueno, tenemos que hablar, director, acerca de esta ola de calor que se está manifestando en estos últimos días, no solo en nuestro país y a nivel regional, sino también con mucha intensidad a nivel mundial. ¿Cómo lo analizan? Bien, habrán escuchado las declaraciones del secretario general de Naciones Unidas muy recientemente, en donde habla que ya estamos en una era no solamente de calentamiento global, sino de ebullición global. Por otro lado, ¿eso basado en qué? Basado en un reporte lanzado por nuestra organización, la Organización Meteorológica Mundial, conjuntamente con Copernicus, que es una agencia, la Agencia Europea para el Cambio Climático, eh, en donde destacaban, o se destacaba, mejor dicho, que las primeras 3 semanas de julio, decía eso el reporte, y concretamente todo julio de este año 2023, especialmente en el hemisferio norte, resultó ser el más cálido de los registros disponibles en la actualidad a nivel global. Y que en este mes también se alcanzó la temperatura media del planeta superior a los 1,5 grados centígrados, que era la meta eh, como límite en este caso, de la Convención de Cambio Climático. Entonces, definitivamente estamos con un verano extremadamente caliente en el hemisferio norte. Esto también sumado a los océanos de todo el planeta muy cálidos con anomalías positivas prácticamente en todos los océanos, pero en particular quisiera destacar la situación del Océano Pacífico en las costas de Sudamérica y el Pacífico Central, que se encuentra en continuo aumento de esta anomalía positiva que posiblemente, o mejor dicho, va a constituir el establecimiento de un evento El Niño para este año, con lo cual tenemos por lo general temperaturas más cálidas, tanto en el invierno como en la primavera, como en el verano, en el hemisferio sur y en particular en nuestra región, en el Paraguay y toda la parte central de Sudamérica. Y esperemos que también se cumplan las predicciones normales con un evento del niño, en donde las precipitaciones aumenten en volumen en el último trimestre, sobre todo de este año. Eso en concreto aquí en el Paraguay. Ujú. Bueno, veníamos hablando hace un tiempo ya de una situación neutra en ese sentido, que se iba la niña de a poco, se empezaba a instalar el niño también silenciosamente, sin embargo ahora ya lo sentimos, ya se instaló a nivel regional y las consecuencias también que va a traer consigo el niño en los próximos meses, Julián. Sí, efectivamente. Es importante tomar estas predicciones o estos pronósticos climáticos para actuar convenientemente con políticas públicas, no solo aquí en el Paraguay, sino nosotros desde OMM estamos interactuando bastante en conjunto con otras agencias de Naciones Unidas de manera a alertar a los distintos gobiernos en la región de las Américas para tomar medidas preventivas con la instalación y las consecuencias o los impactos climáticos del fenómeno El Niño, que tiene acciones bastante diversas. Si bien aquí en el Paraguay, el sur de Brasil, norte de Argentina,
no es un efecto directo. Sí se siente el impacto en cuanto al aumento de lluvias, como mencioné, y esto, por lo general, no se trata de solamente aumento en volumen de lluvia, sino también en intensidad de la lluvia, lo cual genera, por lo general, muchas complicaciones, especialmente en áreas urbanas. Pero así como aquí en el Paraguay, en el centro de Sudamérica, tendríamos exceso de lluvias, eh, se produce lo contrario en el norte de Sudamérica, en Centroamérica, y disminuye igualmente la actividad de huracanes en el Caribe. Entonces hay impactos muy variados y no olvidemos el impacto directo en las costas del Océano Sudamericano, del Océano Pacífico, particularmente en Perú, en Ecuador, en Colombia. Colombia generalmente tiene un impacto con menos lluvias, pero en las costas de Ecuador y Perú hay un aumento significativo de las precipitaciones, lo cual hemos observado ya a lo largo de o a principios de este año, debido a que este calentamiento anormal del Océano Pacífico se dio justamente en las costas de Sudamérica y con temperaturas también extraordinarias en cuanto al aumento con relación al promedio. Hasta 7 grados centígrados hemos tenido en lo que se conoce como el niño costero y el impacto consecuente tanto en Perú como en Ecuador, norte de Perú, perdón, y Ecuador durante este año. Estamos monitoreando a través de los distintos servicios meteorológicos y hidrológicos de la región, en el caso particular de Paraguay, también la Dirección de Meteorología e Hidrología da un seguimiento muy cercano a las variables climáticas y las predicciones en consecuencia. Hay centros regionales de clima en Sudamérica y en el oeste de Sudamérica que con información de los centros globales permanentemente están actualizando la información de manera a tener los pronósticos climáticos cada vez más precisos y que estos puedan utilizarse consecuentemente para la definición de políticas públicas. Bueno, Julián, si bien son fenómenos cíclicos, ¿verdad? La niña, el niño, ¿cómo analizan ustedes el impacto del cambio climático en estos fenómenos? Quizás se vienen de forma un poco más agresiva, haciendo una comparación con 5 años atrás, por ejemplo. Definitivamente sí. Lo Ujú. que se está observando en la actualidad es el aumento de los extremos. ¿Qué quiere decir esto? Si bien el clima es cíclico, como bien lo mencionó usted, hay una variabilidad natural. Con el aumento de las temperaturas en promedio del planeta, lo que hay es más energía. Y al haber más energía, para mantener el equilibrio hay que liberar esta energía igualmente. Ujú. Y esto se traduce en extremos cada vez más significativos. ¿Qué quiero decir con eso? eh, hemos, Estamos saliendo en el Paraguay y prácticamente todo el sur de Sudamérica de una sequía de 3 años continuados. Eso, por ejemplo, es parte, o podría considerarse como parte de estos extremos. La frecuencia de esta sequía se dio de una manera mayor. La extensión de la sequía también fue más extrema. Y lo mismo esperamos como efecto del cambio climático en lo contrario, es decir, cuando ocurren las precipitaciones, que éstas aumenten en intensidad y en violencia sobre todo. Entonces puede ocurrir volúmenes de lluvia muy altos en muy poco tiempo. No relacionado con el niño directamente, pero recordarán que a principios de este año hemos tenido en el norte de Paraguay unas precipitaciones que superaron los 300 milímetros que ocurrieron en apenas 2 o 3 días. Eso tuvo un impacto muy significativo primero en las inundaciones de las localidades en Vallemí y toda la zona norte del Paraguay, y segundo, con el nivel del río Paraguay. Un aumento muy significativo en muy poco tiempo. Entonces, ese tipo de extremos es lo que son exacerbados, son incrementados, amplificados por el cambio climático.
Y cuando hablamos acerca de prevenir o prevención, ¿todavía estamos a tiempo, Julián, o ya se nos vino encima el cambio climático? No, yo pienso que siempre estamos a Ujú. tiempo. Bueno, hay dos, si hablamos de cambio climático, hay dos tipos de medidas que la Convención de Cambio Climático tiene y promueve. Una es la mitigación y el otro es la adaptación. Ok. Desde la OMM, nosotros no estamos encargados directamente de la política sobre cambio climático, pero sí del monitoreo del clima y de las predicciones climáticas. Y en ese sentido, Naciones Unidas, la Secretaría General de Naciones Unidas, viene promoviendo una medida global de adaptación conocida como Sistema de Alerta Temprana para Todos o Sistemas de Alerta para Todos. Esa iniciativa fue propuesta en la COP del año pasado y en la actualidad tanto OMM como otras agencias del Sistema de Naciones Unidas vienen trabajando en conjunto. Esas otras agencias específicamente son la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la Agencia de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres, sumado asimismo a la Cruz Roja Internacional, vienen trabajando en conjunto para implementar este sistema de alerta global. Entonces, los sistemas de alerta, diría yo, que son los más efectivos para poder en alguna medida alertar a las poblaciones, alertar a los sectores económicos, a las sociedades en general, y si bien no son una medida que va a transformar, va a cambiar la situación, por lo menos es una medida de adaptación en el corto plazo eh, que puede resultar de mucha utilidad. En términos de medidas de mitigación, ahí sí es mucho más complejo, porque estamos hablando de la necesidad de reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Ujú. Entonces entramos en un campo mucho más complejo en el sentido de que es requerido acciones como transformación de matrices energéticas, transformación, inversiones en tecnología, en fin, y que se traduzcan en reducción de gases de efecto invernadero. Entonces, desde OMM y con otras agencias de Naciones Unidas, estamos muy enfocados a las medidas de adaptación, específicamente lo relacionado con estos sistemas de alerta temprana, donde nuestros principales aliados son los servicios meteorológicos nacionales con la capacidad de monitoreo, de predicción y consecuentemente las agencias de protección civil, que son las que implementan las medidas finalmente de prevención y de acción cuando ocurren los desastres. Con la tecnología que se implementa hoy día, ustedes pueden tener un pronóstico de cuánto tiempo, Julián. Sí, efectivamente la tecnología computacional sobre todo ha aumentado muchísimo y ha permitido que las predicciones en el corto plazo, por lo menos de los 5 días, la, la capacidad de certeza de estas predicciones son superiores al 80% en casi todo el planeta. En términos de predicción climática, hay grupos de científicos trabajando y centros de investigación global que están mejorando significativamente las predicciones estacionales, subestacionales e inclusive anuales. Pero por supuesto, ya cuando hablamos de predicciones en tiempos superiores a los 15 días, estamos hablando de probabilidades y también de incertidumbres. Entonces, Ujú. toda predicción climática es una probabilidad de ocurrencia, hay un sesgo que podemos anticiparlo, pero insisto que hay que también la, la incertidumbre que esta tiene. O sea, Claro. la atmósfera es un sistema natural, caótico. Se ha mejorado muchísimo la capacidad de predicción de corto plazo, sumado a esto a las capacidades de observación, de asimilación de datos y más recientemente la inteligencia artificial también.
pero aún queda mucho por mejorar para las predicciones de más largo plazo. Estamos hablando de predicciones estacionales, 3 meses, 6 meses adelante, Ok. que es lo necesario, y para países como Paraguay es muy importante tener predicciones cada vez más certeras en términos subestacionales, especialmente para la agricultura, predicciones entre 30 y 45 días que se tienen en la actualidad, pero, insisto, son probabilísticos. Ujú. Ahora, cuando hablabas también acerca de esta preocupación que existe por las aguas del Océano Pacífico, cómo va a afectar a las costas sudamericanas, ¿a qué te referías específicamente con relación al calentamiento de esta zona? Bien, el calentamiento de las aguas del Océano Pacífico tiene dos impactos inmediatos. Ujú. Una es su interacción directa con la atmósfera, produciendo un cambio en el patrón de vientos y consecuentemente en el patrón de lluvias a nivel planetario. Y con más fuerza en los países costeros, Chile, Perú, Ecuador, Colombia. Por el otro lado, tiene un impacto también directo en los ecosistemas marinos, porque estamos hablando de una región que normalmente tiene aguas de las corrientes frías, corrientes de Humboldt, que cambia a temperaturas mucho más elevadas, y por supuesto eso tiene un impacto directo en los ecosistemas marinos que también tienen impactos económicos en consecuencia. Entonces me refería a eso. La atmósfera conjuntamente con el océano están interligados, y todo cambio en el océano tiene un impacto directo en la atmósfera y consecuentemente luego en el clima. Ujú. Bueno, ¿qué tenemos que esperar también entonces, ya volviendo aquí a Paraguay, ¿no? En los próximos meses con relación al niño, sobre todo en el campo, porque mencionabas acerca de los extremos que sabemos que no son nada buenos? Sí, yo creo que con un evento del niño, para nuestro país en general, eh, no es perjudicial. Lo que sí hay que tener cuidado es a nivel urbano, por las potenciales inundaciones repentinas de las lluvias intensas que puedan producirse a partir de septiembre, particularmente septiembre, octubre, noviembre suele ser el mes más crítico cuando hay un evento del niño en términos de incrementos de lluvia. Para el campo, yo creo que es beneficioso en el sentido de que se espera más volumen de agua. Ujú. Eh, Hay que, por supuesto, precisar luego cómo esto se relaciona con los cultivos, pero por lo general la experiencia suele ser positiva. Ujú. En términos de navegabilidad de los ríos, suele mejorar muchísimo porque esto produce, el exceso de lluvia produce un aumento en los niveles hidrométricos. Sí genera complicaciones a niveles urbanos y en zonas bajas, especialmente el río Paraguay. eh, si las predicciones se cumplen como está eh, marcado hasta este momento, podríamos esperar incrementos significativos de precipitación en el último trimestre del año, consecuentemente aumentos también significativos del nivel del río, Sí. y habrá que esperar a precisar en dónde ocurren estas precipitaciones. Generalmente suele ser en todo el centro y sur de la región oriental. Como el niño es un evento climático de más largo periodo, suele extenderse hasta el próximo año. Y si esto continúa, entonces sí pudiéramos esperar un aumento del nivel del río significativo finales de este año y también el primer cuatrimestre del próximo año. Entonces hay que estar monitoreando esas consecuencias sobre todo. Pero para el campo en general creo que es beneficioso. Es positivo. También con relación bueno, estamos en pleno invierno a estas alturas y tenemos una temperatura máxima de 33, 34 grados. ¿Qué nos esperaría para, bueno, para el verano en nuestro país? Con estas perspectivas, un verano también intenso, Ujú. bastante calor, con la diferencia que al esperarse un verano húmedo, es decir, con más lluvias, no serían olas de calor como lo que se está viviendo en este momento en Europa, Norteamérica, Asia, África, norte de África,
porque las olas de calor están asociadas con sequedad, es decir, poca humedad y días consecutivos de calor extremo. Ujú. Nosotros podríamos esperar calor, calor húmedo y probablemente muchas lluvias. Perfecto. Bueno, Julián, la verdad que muy interesante hablar con vos y que nos des un poco todo el panorama, ¿no? De lo que está pasando y también a futuro y sobre todo no solo en nuestro país, sino a nivel regional y también global. Así que te agradecemos muchísimo desde ya por tu tiempo y bueno, seguiremos hablando más adelante. Gracias a ustedes, un placer. Igual.